en la importancia del análisis social y del discernimiento. Obviamente, el análisis sociopolítico no sustituye nunca el discernimiento. No, pero según el padre Livanio, no podemos hacer un buen discernimiento sociopolítico. Creo que ustedes en algún módulo ya accedieron al documento del padre Livanio y ustedes recordarán, creo que fue Manuel el que lo introdujo, ¿no? Creo que Joao, dice modo de discernimiento. Ven ahí que él habla del discernimiento sociopolítico como un subconjunto del discernimiento en general. Y yo quiero hacer énfasis en la importancia, lo dijeron varios, lo dijo Lourdes, lo dijo Manuel, con nuestra formación Basilón, la importancia de estudiar las ciencias sociales como elemento clarificador en el discernimiento. La 3, voy a hablar de asuntos que no son como muy agradables, porque la vida política tiene dilemas morales muy importantes, dilemas éticos muy importantes, que de repente no son como tan sencillos de adoptar. Y hay que comprender la política en todas sus aristas, no solamente en las bonitas de servicio a los demás, sino en términos de lucha por el poder. Y las implicaciones que tiene, y las decisiones que tiene que tomar, y los raspones que se toman en la vida política por estar en ese medio que tiene reglas. Y si uno no sigue ciertas reglas, te expulsan del mundo político. Lo de San Pablo, estar en el mundo sin ser del mundo. Es un reto enorme. Estar en el mundo, estar en la política sin asumir las reglas habituales de la vida política. Y los retos para la CDX. Bien. Hacia los 70 se hizo, empiezo con el primer punto, ¿no? Hacia los 70, cuando, como producto de Medellín, Puebla utilizó una frase que a mí me gusta mucho, que ya está en desuso, pues, porque posteriormente se encontraron otras aristas para abordar el mismo problema, pero este asunto de conversión personal y cambio de estructuras. Por la realidad de América Latina que se vivió en los años 70 y 60, 68 en Medellín, se hizo mucho énfasis en el cambio de estructuras. Inclusive esta frase de la Congregación General 32 que apoyaron los jesuitas al servicio de la fe por la promoción de la justicia que la misma fe exige. Se hacía mucho énfasis en la dimensión social, en el cambio social, en el cambio de estructuras, que en concreto y en apellido, en nuestros países vivimos una estructura, lo voy a hacer referencia más adelante, con una triple exclusión. Boaventura Sousa, que es un autor portugués que ha tenido mucho en América Latina, dice que hay 3 tipos de problemas importantes en América Latina y que hay que responder. Dice que hay que responder con movimientos anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales. Y me parece una afirmación muy acertada, pero hace énfasis en el cambio de estructuras, ¿no? Más adelante voy a regresar a eso. Sin embargo, quienes comenzaron a repensar el cambio de estructuras para los cristianos y las cristianas, dijeron, a ver, hace falta un elemento ahí que es la conversión personal, que hacía referencia el padre Francisco ayer. Sí, él lo llevó al extremo, cosa que creo que tendríamos que repensar, ¿no? Él decía, el principal problema estructural somos nosotros. Yo matizaría la frase. Y yo diría, sí, los principales problemas son la injusticia, la desigualdad, la discriminación de raza, sexo, género, etc. Esos son los problemas estructurales que no pueden resolverse de fondo en nuestros países si no hay una conversión personal. Ese es el aporte del cristianismo cristiano. Pero yo no lo veo como separados, es parte del mismo proceso. ¿Y qué apoyó Puebla con esta frase de conversión personal y cambio de estructuras? Las dos cosas. Los cristianos estamos llamados a las dos cuestiones. No es simplemente es cuando comienza
a tomar una dimensión política en la construcción del reino de Dios. La dimensión política tampoco agota toda la plenitud del reino, lo tenemos creo que muy claro, ¿no? Pero no hay reino sin cambio de estructuras. El tipo de pensamiento que hemos construido, que también es un elemento que creo que tenemos que repensar, es el de causa y efecto en ciencias sociales. Y ese ya comenzó a entrar en desuso por su poca aplicabilidad y poca certeza para abordar los problemas sociales. Yo soy más partidario de la teoría de la complejidad del Bernard. No hay causa y efecto, sino hay muchas causas y muchos efectos, y que en nuestras sociedades, por donde empecemos, sea por los movimientos feministas, sea por los microcambios en los proyectos sociales donde estamos, sea en la vida política, sea como funcionario o funcionaria, ahí los elementos están interrelacionados en una dinámica compleja de estructuración. Y entonces, más adelante lo diré, buena parte de nuestra evaluación sobre la eficacia de nuestra acción se puede, que queremos ver, si yo hago esto, voy a obtener esto, en un esquema lineal. Y no es así. Yo voy a hacer esto, produce esto, y esto segundo produce 6 variables distintas que están frente a mí, que va a colocar en escenarios diferentes. El asunto de la complejidad. Bien, quiero leer un par de frases que están apuntadas ahí. Se fue el Chuco. Iba a leer una frase de Chuco porque... Fue a buscar, parece, un poquito de agua. No, mira, aquí tengo. ¿Viste? Mira. Ya por eso de pocas frases, porque empiezo a hablar y se me seca. Justo iba a citar una frase tuya y entonces... Dice Chuco: creemos en una práctica política, profética y con parresía, con arrojo como aleluya, que no es neutra, que no sacrifica la justicia en nombre de la falsa paz. Creemos en una política que toma partido por los últimos, los más pobres, marginados y excluidos, incluye a nuestra Pachamama, para que todos y todas vean como dignidad de hijos de Dios. La espiritualidad juega la historia, pero a su vez es el control de calidad de la espiritualidad, esta doble dimensión del cambio. Voy a citar porque traía los párrafos que iba a leer, pero creo que los leeré mal. En fin, cito de memoria. Lo que dice el Padre Iglesias al respecto de la espiritualidad y del cambio social es que la historia juega el papel de juez de la espiritualidad, que las espiritualidades que sobrevuelan la historia no son espiritualidades cristianas ni mesianas, y entonces, si es así, si hay una dimensión concreta, real de la espiritualidad, la historia es la que nos va a juzgar si la espiritualidad que estamos viviendo es adecuada o no. Y entonces es cuando dicen que la espiritualidad con la historia, pero es a su vez el control de calidad de la espiritualidad. ¿Cuál es el control de la calidad de la espiritualidad? Lo que pasa con nuestros semejantes, sobre todo los más marginados. Ahí se juega, dice, el control de calidad de la espiritualidad. Y el padre Caravia sobre este asunto señala que desde un principio la Compañía de Jesús tuvo en la actividad política una actividad central, no es reciente, que se ha olvidado durante mucho tiempo el compromiso por los pobres en la Compañía de Jesús, o que se redimensione actualmente el compromiso político. Eso no significa que no estuviera como parte importante del centro. Recordaron ustedes que San Ignacio era mucho de mandar a los jesuitas a las cortes para tratar de cambiar la mentalidad de los que gobernaban. Tenía muy buena relación con la gente de arriba y también tenía proyectos para la gente
y abajo. Entonces dice, cada vez que la instancia política, además, lo escuchamos en el primer, creo que fue el primer módulo cuando habló cada vez. Sí. Sí. Sí, fue el primer módulo. Sí. Cuando habló cada vez que hace toda una exégesis de la vida política en el Nuevo Testamento. Además de eso, el elemento señala que parte importante de la escritura ignaciana es el compromiso político en donde busca modificar los centros de decisión para el mayor bien posible. ¿Cuáles son los centros de decisión? Los centros de poder. Y el poder, como dice Foucault, hay un tipo de poder, es el del Estado, es el poder político. Weber dice que A tiene poder sobre B cuando A puede modificar las condiciones de B, a pesar de que B no quiere. Entonces, esta relación de poder, de transformación, de capacidad de influencia, es lo que tiene que estar presente en nuestros compromisos. Miren, cuidamos muy bien el título del nombre, y creo que no lo hemos como disectado adecuadamente. Es la dimensión política del compromiso social. Política de lo social. La vez anterior, del anterior curso, Manuel nos llevó a un centro que tienen en Uruguay, que es de los pocos proyectos como sigue existiendo, ¿El Rincón de Todos? El Rincón de Todos. Es un proyecto de la comunidad uruguaya como tal, con todos los problemas que puede haber, que alguien no colabora, que sí, que ya dejamos solita alguna persona por ahí, etc. Pero es un problema que tiene que ver con barrios marginados y educación. Es un proyecto de índole social, así como varios que tenemos, ¿no? Mario nos habló ayer de uno. Pero todos los proyectos sociales tienen una dimensión política, todos, porque tienen que ver con política pública, con marginación, con derecho a la educación, con centros de atención a la juventud, con farmacodependencia. Entonces eso tiene que ver con el poder del Estado. Por eso el curso, si bien es cierto que hace énfasis en la dimensión política, tiene que ver con los proyectos sociales donde estamos. Todo tiene que ver con la política relacionada con política pública. Y entonces, si está bien que atendamos a esos niños, esas niñas, esos jóvenes, es correcto desde mi punto de vista. Y me parece que tendríamos que replantearnos, y cada quien tomará la decisión, qué tiene que ver con política pública, con el compromiso político. Por eso yo me he opuesto a que se le haga incidencia. No, la incidencia es una forma de intervenir en la vida política. Pero si la incidencia es, digamos, la opción que hemos tomado, dejamos fuera el trabajo de nuestros hermanos chilenos con funcionarios públicos. Eso no es incidencia, eso es un servicio público. Entonces, la dimensión política del compromiso social tiene que ver con variadas formas de acción, entre otras, la incidencia. Yo soy enemigo del Lozano. A ver, ¿cómo le hago para quitar ese? ¿Ese qué? Ah, ya. Es que me parece una leyenda aquí. ¿Y ustedes? Vuelve a machucar y de las... ¿Perdón? Vuelve a presionar. No, ahí está. Yo, católico, miro desde el balcón. No se puede mirar desde el balcón. Comprométete ahí. Da lo mejor de ti. Si es el Señor que te llama a esta vocación. Ve ahí, haz política. Te hará sufrir, quizá te hará pecar, pero el Señor está contigo. Estoy leyendo a Francisco. Y quiero hacer énfasis aquí. Te hará sufrir y quizá te hará pecar, pero el Señor está contigo. Estamos en terreno fangoso de la vida. Pide perdón y sigue adelante. Pero no dejemos que esa cultura del descarte nos descarte a todos. Descarta también la creación, porque la creación se destruye cada día más. No olviden las palabras del Beato Pablo VI. La política es una de las formas más santas de caridad.
A ver, ya repetimos, como en 5 trabajos que yo leí, repetimos esta frase. La política es una de las formas más altas de caridad. Fue Pío XI. Pío XI fue un papa que vivió entre las 2 guerras mundiales, en el periodo de la entreguerra, le dicen. La Primera Guerra Mundial fue del 14 al 18 y 19. La Segunda Guerra Mundial fue del 39 al 45. En ese periodo de las 2 guerras, ustedes recordarán, las 2 perdió Alemania, hacia los años 30, 28, que fue cuando Pío se generó esta frase de la caridad como acción. Imagínense el mundo. Venía de la reconstrucción de la Primera Guerra Mundial en Europa, venía de estar observando el ascenso del hitlerismo y de Mussolini en Italia. Es más, Pío XI tuvo dificultades con Mussolini. Por eso. Aunque a pesar, posteriormente ustedes también recordarán que se criticó muchísimo el papel de los papas en la Segunda Guerra Mundial, inclusive algunas interpretaciones les hacen como comparsas de Hitler por no haber, el fascismo, por no haber levantado la voz de forma suficiente. Sí, una crítica al papado en ese periodo. Entonces, ese es el tipo de ambiente político y económico que vivía en Europa. Europa destruida, Hitler por ahí empieza a gobernar Alemania hacia los años 30, empieza a surgir el nazismo, ¿no? Se empieza a vincular con Italia, que se había desmarcado de la Primera Guerra Mundial, etc. Mundo reconstruido, empiezan a tomar carta de ciudadanía como potencias mundiales, Inglaterra, sobre todo Estados Unidos, porque Estados Unidos ha librado batallas fuera de su territorio, nunca dentro de su territorio, entonces siempre ha tenido la infraestructura suficiente como para avanzar cuando los otros países están en reconstrucción. Bien, en ese contexto surge la frase de Pío XI, que después la recupera en la encíclica de 40 años, a raíz de la 40 años de la Rerum Novarum, y que posteriormente, después el Vaticano también lo toma la frase de la caridad, pero ese es el ambiente que está viviendo. Entonces, con toda lucidez, Pío se dice, a ver, no queremos más guerra, no queremos más destrucción. La política juega entonces un papel muy importante en el amor a los demás, en la caridad a los demás. Ese es el contexto donde surge la frase. Lo quise traer a colación para ubicar en su justa dimensión, pero posteriormente me parece que fue un acierto de esos elementos que recorren toda la historia sin que pierdan vigencia. La política es una de las más altas formas de caridad, que de repente no sabemos por qué lo dijo. Y yo traigo un ejemplo de cómo de verdad la política puede ser una forma altísima de caridad. Creo que ya se está acabando el tiempo. 5 minutos. Y voy a la salida. ¿Qué puede hacer más? Ese es México. Sí. Hacia arriba conectamos con Estados Unidos, hacia abajo con Belice y con Guatemala. La parte sur de México es la parte más pobre. Son famosos, es Oaxaca, Chiapas, ¿no? Son los estados más pobres. Y Guerrero, ahí donde dice Guerrero, es una zona indígena afectada por el narcotráfico. Hay una migración indígena que le llamamos golondrina. Golondrina porque como las golondrinas van un rato a una parte, después a otra, y de repente regresan a su lugar natal. Ahí está el círculo golondrino de los migrantes, de las migrantes, y la peculiaridad es que migran en familias. No migra el hombre o la mujer sola, sino que llevan hombre, mujer y niños y niñas a la migración. Y entonces suceden cosas como estas. Si los porcentajes de pobreza son en esos municipios 95% de pobreza, 94, 93, si 9 de cada 10 personas que viven ahí
son pobres. Hay algunos testimonios de la gente, se paga poquito porque el rico no quiere pagar mucho, ¿no? Etcétera. Así ya no me da tiempo de... Pero pasan cosas como estas, ¿no? Toda la familia cosechando chile, un tipo de chile de México, chile serrano, niños y niñas trabajando en los surcos, porque además los niños y niñas, como los indígenas, son de baja estatura por la misma rezago histórico de la alimentación, están a la altura para recoger el chile sin que se agachen. Entonces, fíjense cómo la desigualdad crónica e histórica es una ventaja competitiva para vincularse a los productivos. Grave, ¿no? Delicado. Niños y niñas trabajando desde los 13 a 14 años, que por supuesto pues no van a la escuela, ¿no? Viven en condiciones así, les prestan la misma gente de la comunidad, les prestan terrenos donde se asientan en casas de este tipo. Estoy hablando de mi municipio, de León. Estas fotos son de León, porque en esta migración golondrina van ahí a los campos de León a recoger el chile. Y pasan cosas como estas, ¿no? En lo que los papás trabajan, las niñas más chiquitas, los niños más chiquitos cuidan del hermanito, ahí en la tierra. ¿Se imaginan? Ahí están todo el día. ¿Se imaginan el tipo de enfermedades, de nutrición, cuál acceso a la educación, cuál acceso a la salud, cuál acceso a la alimentación, a la higiene? Violentados la mayor parte de los derechos. Buscan ese camión que está ahí, es en donde cargan el chile. Y los niños y niñas buscan la sombra del camión para les dar acceso, porque está a pleno rayo del sol. Bien. En mi ciudad empezó este fenómeno en el 2012. Una institución de raigambre ignaciana que ya tenía otro proyecto, una escuela indígena, porque esa escuela indígena también surgió porque los indígenas venden cosas en las esquinas y dejaban a su niño en los camellones. Y entonces, para no dejar niños en los camellones, hicieron una escuela donde los atendían bien. Ese proyecto, al ver la migración indígena, que es un fenómeno reciente, tomó también bajo su responsabilidad implantar un programa de ayuda a los niños y niñas de los barrios corraleros. Y nuestra lucha ha sido que el gobierno se haga cargo, porque hasta ahorita se hace cargo el Centro Indígena Loyola, así se llama, Centro Indígena Loyola. El Sabio Indígena Loyola se ha encargado de atender a estos chiquillos que están en los surcos. Y tenemos 3 o 4 años peleando con el gobierno, peleando porque yo he participado en las gestiones, en las negociaciones, en presentar un modelito que construimos junto con ellas para atender a los niños y a las niñas. Y ya para no abundar en este problema, ¿cuál es la moraleja? Pues sí, la política es una de las más altas formas de calidad. Si hubiese una política pública con gente responsable, que a raíz de las demandas de la población indígena pudiera atender a los niños y a las niñas, a las mujeres que son víctimas de violencia, sería un asunto de calidad, de amor, de responsabilidad pública. Por eso yo creo que buena parte de quienes trabajan en la administración pública tienen en sus manos la posibilidad de hacer o mucho bien o mucho mal. Moraleja, reforcemos la idea de que la política es una de las formas más altas de calidad. No es una frase para exhibir en las conferencias, sino es una realidad que interpele a muchos millones de personas. Ahí está. Fíjense. Ya lo dijo el Papa Francisco. Lourdes, en su trabajo, lo vuelvo a repetir, dice: fíjense, no entendemos que la política como acción
es la herramienta que tiene una sociedad libre para resolver los problemas que plantea la convivencia colectiva. Sí, así es, así es. Para eso sirve la política. Y brevísimamente, dame 5 minutos, chicos, 5 y 2 minutos. Esta es mi esposa. Ya lo he dicho varias veces, perdón que solo de consultero ajeno. Fue director del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, metida de lleno en la gestión política, en la gestión pública, y durante el tiempo que ella estuvo ya en el movimiento feminista, las feministas la propusieron como funcionaria pública, y eso fue una ventaja porque si viene de un movimiento social y está en función pública, pues tiene el respaldo de cuando menos ese grupo porque el movimiento feminista, les decía ayer a Lourdes, hay feminismos, varias corrientes, ¿no? A veces uno le cae bien a unas, otras se caen mal, etc. Pero entonces lo que quería rescatar es confirmar esta frase del Pío XI, porque hizo mucho bien. Hizo mucho bien. Inventó un programa que se llama Los Autobuses Rosa, donde las mujeres van solas en caminos sociales para mujeres. En el metro de la Ciudad de México, que es como el metro de Japón, así, donde miles de personas quieren entrar a un espacio donde caben 20, ¿no? Pues ahí las mujeres sufren acoso sexual, tocamientos y cosas terribles que no me gustaría contar aquí, ¿no? Entonces, crearon un programa para que en caso de algún tipo de agresión sexual bajan la palanca y en la estación siguiente ya está un policía que lleva al acosador al Ministerio Público que no está arriba, que está en la misma estación del metro. Todo eso que cuento de manera muy rápida se puede hacer desde el funcionario público. Yo sí animo a la gente a que desde su vocación, porque de repente somos muy homogeneístas, es decir, pura ONG. El gobierno nada, todo es corrupto y no se puede hacer. No. La participación política es en muchísimos ámbitos, desde los partidos políticos. También. 2 telegramas para terminar, 3 telegramas para terminar. A ver, dice el padre Limaño que en relación al discernimiento sociopolítico tenemos 2 alternativas: irnos por el sentido común, es decir, repetir lo que durante generaciones se ha construido, y los sociólogos que están aquí presentes, los sociólogos me van a mentir, entrar en desuso un término que se llama ideología. A ver, todos tenemos una cosmovisión, una ideología, pero esa ideología ha sido construida en base a lo que ha sido habitual para la sociedad. Lo que estoy señalando es que si solo nos vamos con el sentido común para analizar la vida política, estamos reproduciendo elementos ideológicos que simplemente refuerzan el status quo, el sistema. No hay modo más fuerte de justificar un conjunto de situaciones que repetir lo que antes se ha dicho. Es que es de sentido común, no es de sentido, la vida política no es de sentido común. Estudie y vea que es política, que es Estado. Es decir, la ciencia social es muy importante para la lucha intelectual. Ayer lo dijo de pasada el padre. Dijo, bueno, es que estudia economía para dialogar con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el ministro. No es sencillo. Es decir, hay argumentos de una parte, debe haber argumentos de otra parte. Y la solidez intelectual a la que estamos llamadas a tener es también un elemento de pastoral, y se llama pastoral intelectual. Que estudiemos mucho y luego no hagamos nada es otro asunto. Pero la solidez intelectual me parece que es un reto importante para la CDX. ¿Somos clasemedieros? Sí. ¿No somos proletarios? No. Si no tuviéramos dinero para el pasaje y para estar aquí.
Somos de la clase, somos profesionistas. Y no hay que decirlo con vergüenza, ¿no? De repente sí, no soy. Alguna gente sí viene de estatus más populares, bienvenido y qué bueno, pero tuvo la oportunidad de desarrollarse. Entonces, si tenemos la herramienta de la profesión, utilicémosla adecuadamente y formémonos intelectualmente en el medio. Muchos somos docentes aquí. Yo siempre me he preguntado por qué no hemos creado una red de docentes ignacianos aquí en la CDX. Bien, en fin. El telegrama es: hay un análisis social en el discernimiento que tenemos que... Esta frase de Galeano es para fortalecer que el sentido común no nos lleva necesariamente a buen puerto. Nos vamos a encontrar así con gente en CBX, con 3 patologías de análisis social. Hay quienes deciden qué horas son las que usted diga, jesuita, ¿no? Reproducir el pensamiento. Por eso me gusta citar a ustedes, y tengo muchas citas, 3 citas de ustedes, ya no me da tiempo de ponerlas aquí, ¿no? Tuyas también tenía. Hay que citarnos, hay que leernos, no por un asunto de endogamia o de creernos que no, hacer referencia a lo que estamos produciendo para evitar ese tipo de análisis. Ahí yo creo que van a identificar personas que son o somos así, ¿no? Los que están desencantados de que nada sirve, los que simplemente repiten lo que dice el autor preferido o el jesuita preferido, los que no les preocupa la vida, ¿no? Los escépticos. Fíjense, los escépticos que dudan de todo porque no tienen certezas que poner en cuestión. El escéptico es aquel que no tiene certezas. Por eso duda de todo, porque no tiene capaz de decidir. Es decir, esta es mi propuesta. Bien, los hipercríticos, el elemento de sentipensante, su inteligencia sentiente, muy de Javier Zubiri, filósofo español, y muy de Ignacio de Acuña. Sentipensantes. Por eso me gustó muchísimo la sesión de ayer. Antier también, pues, pero ayer porque fue sentipensante. Indignación experimental, discernir, elegir. Termino. Bien. Esto es lo que decía de Boaventura, capitalista, patriarcal y colonial. Creo que son 3 líneas de trabajo importantes. Destruir este tipo de pensamientos dicotómicos, Estado contra sociedad, que la lucha está así. Miren, yo me he convencido, hay un autor Rostov que creó la escalerita por donde pretendimos pasar los países latinoamericanos. De sociedades agrícolas, industrialícese y va a pasar al siguiente estadio. Después, fortalezca su mercado y va a una sociedad de consumo. Y así va usted a llegar al desarrollo. Entonces hay, como decimos hoy, en chinga industrializarnos. Cuando nos industrializamos, los países más desarrollados desde ese punto de vista nos llevan 30, 40, 50 años de avance tecnológico. Nunca lo vamos a alcanzar, pero siempre es el asunto del conejo con la zanahoria. No, yo ya no creo en el pensamiento lineal ascendente. Creo que la lucha está así. Creemos pequeños mundos solidarios, creemos pequeñas islas de cambio social interconectadas, abramos grietas al sistema, desde el medio ambiente, desde el feminismo, desde la diversidad sexual, desde los partidos políticos. No hay un campo. Yo así lo entiendo cuando decimos que la CEBEX no tiene campo preferente de acción. Traducido a términos políticos, ahí está. Usted está luchando por la diversidad sexual, ahí está su llamado. Está llamando como asesor de diputados, ahí está, como funcionario público.
como parte de la educación, como parte de lucha medioambiental, como ONG, como docente. El trabajo ahí está. La idea es ir creando espacios, lo que dice la parábola del reino y la mostaza. Lo que pasa es que esa parábola siempre la entendemos en su fase inicial y en su fase final. Si una pequeña grano de mostaza que después va a ser un grano, y que pasa en medio, joven. Este es el en medio. Este es el en medio. Creemos pequeños espacios de mundos fraternos, solidarios, que esta idea, la discutíamos el otro día, aquí no fue en otro espacio, perdón, de las utopías que pretendíamos alcanzar a la vuelta de la esquina. Ya está cayendo el sistema capitalista, está ahí medito ya el socialismo. No. Esto es lo terrible, desde mi punto de vista. Termino ya. La palabra revolución debe ser completada, ¿no? No es la palabra solución, es la palabra problema. No hay un partido, un mesías, una idea mesías. Los problemas no se les ponen en fila, se plantean juntos y los unos los estudian a los otros, ¿no? Nunca vamos a remediar un problema social del todo porque nos va. Así es la dinámica de la sociedad humana. Remediamos un problema y salen 20. Y cuando no salen como queremos, nos encantamos. No, entendamos que así es la realidad social. Bien. La lucha se desarrolla en todas partes, en el seno de cada imperio, nación, clase, etnia, grupo, individuo, entre dos formas de pensar, comportarse y actuar. Eso no es que es el Bergman en su filosofía con la complejidad. Fíjese, a Lupe no le gustó esta frase por el acento masculino que tiene. Pero entienden el trasfondo del asunto, cada vez discuto con ella. La acción política no está basada en la ejercicio de la acción física, donde cada golpe de martillo clava un poco más el clavo. Es la eficacia política, como la eficacia de la sensibilidad, necesita de los esfuerzos infructuosos, de un despilfarro inaudito de energía y después evitar para llegar al fin de una fecundación. Miriadas de esporas y pólenes se echan a volar desde las plantas y la mayoría mueren antes de nacer. Esta es la imagen de la acción política. Necesita dobles repetidos, ensayos errores ininterrumpidos, hasta que la fecundación se produce. Experimentemos y gocemos el camino. Bien. Ahí está José Martín. Y ya, no va a saltar todo esto. Les iba a platicar, es un joven de migración. Joven, aunque no me es joven, este canal siempre está ahí. Está leyendo ahorita cambiando la vinculación, ya no me da tiempo de platicar su experiencia. Y los retos de la CDX. Ya les termino, chico, disculpa. Tenemos tres escenarios posibles con respecto al compromiso político. Hay individuos aislados que andan por ahí perdidos sin que la comunidad los acoja. La discusión política, segundo escenario, puede dividir a la CDX. Yo le voy a A y tú le vas a B. Y empieza la lucha. Y es que yo soy A y tú eres B y yo soy. Y es que hay veces donde se van polarizando. Comunidades polarizadas no sirven. Necesitamos aprender a dialogar en la diversidad, con pasión, con enjundia, pero sin embargo ir construyendo canales donde seamos testimonios de lo que tenemos en la sociedad. Respeto a las ideas, acompañamiento a quienes están involucrados en la vida política. El primer escenario, mira, pues el presidente anda por allá en el meeting, mira, qué bonito. Sigue yo con mi junta de comunidad. No, acuérdense de que hay envíos a la vida política. Y si hay envíos a la vida política, debe haber acompañamiento de la vida política. Se siente uno solo, no es eso. Y hay muchos ejemplos de lo que podemos hacer en comunidad. Puse tres ejemplos. Esos tres países se han pronunciado públicamente en aspectos relacionados con la vida política. Dominicana creo que es el más representativo, pero Paraguay se ha pronunciado cuando estaban
Durante una campaña negra estaban criticando al gobierno. Salió la CEDEX y dijo: señores, eso que están haciendo ustedes, obispos, está mal. Está mal porque están cambiando la visión cristiana hacia determinada opción electoral. Eso no es cristiano y no está bien. México acaba de enviar una carta a raíz de un asesinato de una luchadora social de un pueblo que se llama Cherán. Este pueblo de Cherán es un pueblo indígena que expulsó a los partidos políticos y expulsó al narcotráfico que se adueñaba de sus bosques. Quería platicar la historia, pero ya no hay tiempo. Es decir, yo pienso que es un elemento importante cuando la comunidad nacional se pronuncia de los problemas políticos, ¿no?